A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenas tardes, tengo mucho gusto de saludar a la audiencia y televidencia de Canal 29 Telesucesos y les invito a que mantengamos esta audición en la que vamos a tener un invitado sumamente lujoso, un amigo y un compañero en algunas actividades. Se trata del doctor Andrés Páez Benalcázar. Hoy no vamos a hablar específicamente de neurología, pero sí de proyectos que a futuro beneficiarían a las neurociencias y específicamente a la neurología. En muchas ocasiones hemos tenido contactos con Andrés por el tema tanto del deporte cuanto de la salud. Y en el aspecto del deporte, Andrés Páez Benalcázar tuvo una significativa acción y una gran contribución específicamente en la construcción del Estadio Laucas y del complejo deportivo de esa institución a la que me pertenezco y de la cual fui presidente por 12 años. Y en las actividades que realizábamos tuvimos que acudir a muchas dependencias del Estado para poder construir. Tanto así es que la gente dice que el Estadio Laucas es como la basílica, que se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de 100 años. Y en esa ocasión, pues Andrés, eres bienvenido. Gracias, y Ramiro. Recordarás que en tu calidad de consejero provincial nos ayudaste mucho en la construcción, en los trabajos iniciales, en la remoción de la tierra, porque ahora ya se ve bonito el estadio, ¿no? Está planito, está consolidado con iluminación y todo, pero en ese entonces era lleno de montículos de 150, 200 metros de altura y toda esa tierra, 50,000 metros cúbicos hubo que remover, y tú tuviste una deferencia especial para conseguir a través del Consejo hacer ese trabajo. ¿Recordarás de ese asunto? Me acuerdo perfectamente y me siento muy complacido de haber ayudado a un equipo tan emblemático de la ciudad de Quito y que nos acaba de dar a todos una gran alegría al conseguir por primera ocasión después de 77 años de vida, ¿no? Pues ahí está el error. Y digo yo que cuando se lanza un concepto, después la gente repite como lora, porque en realidad no son 77 años, porque el Aucas ni ningún otro equipo pudo haber conseguido el campeonato hace 77 años, porque los campeonatos nacionales se iniciaron en 1957. Entonces. Es decir, que de ahí para acá han transcurrido 65 años. Entonces, en 65 años no había logrado el campeonato. Y hoy finalmente lo logró. Pero esto también es gracias al trabajo que iniciamos hace más de 30 años. Sí, claro. Y en esa época, cuando teníamos más necesidades, estuviste tú pronto para ayudarnos, auxiliarnos y contribuir. En tu condición de consejero, a través del Consejo Provincial pudimos hacer ese tipo de obras. Así fue, y fue muy placentero poder servir al Aucas, y le deseo lo mejor al Aucas de ahora en su participación internacional en la Copa Libertadores, como representante ya no solo de Quito, sino del Ecuador entero. Así es, y desde luego que no solamente fue la contribución en la remoción con la maquinaria y los vehículos del Consejo,
sino que también tuviste la oportunidad de servir a la ciudad. Así es. Porque servirle a un equipo, como tú lo has llamado, emblemático y de tanta importancia en Quito, es servir en cierto modo a la gran hinchada, y el estadio y el complejo deportivo se convirtieron en un polo de desarrollo de ese sector de la ciudad. Totalmente. Que justamente por la participación del Consejo se logró que se haga la pavimentación de las calles aledañas, y en eso también tú interveniste. Así fue, efectivamente, y ahora ya es una zona urbana totalmente consolidada. Que tiene necesidades, por supuesto, sí, claro. Y ahora que vas a ser alcalde, que quiero de una vez comprometerte a que ayudes, como seguramente vas a tener que hacer en muchos sitios de la capital, porque lamentablemente en la actualidad se nota un abandono y una falta de actividad en muchos sectores de la ciudad. Sí, una de esas es precisamente la zona sur de la ciudad, que en algunas partes está muy descuidada. En general la ciudad está bastante descuidada, muy venida menos. Yo diría que hay zonas incluso abandonadas. He ido a barrios en donde me han comentado que ahí el municipio no aparece desde hace 20 años. Cosas terribles. Bueno, es una ciudad muy grande, pero es también una forma de administrar la ciudad que tiene que ser muy ordenada y muy disciplinada. Yo les pongo como ejemplo siempre que hace un año probablemente nadie hubiera pronosticado que el Aucas llegue a ser campeón, porque siempre hay otros equipos que tienen un presupuesto mucho más grande, con un palmarés mucho más importante, y que han tenido muchas coronas hasta internacionales. Pero yo pongo como ejemplo al Aucas porque eso es el reflejo de que un equipo bien manejado, con un presupuesto sólido, con un buen cuerpo técnico, jugadores comprometidos, puede alcanzar el objetivo de ser campeones y darle a su hinchada una alegría. Entonces, ahora yo creo que es muy importante rescatar ese ejemplo para proyectarlo al municipio de Quito y decir, se pueden hacer grandes cosas si trabajamos de una forma estructurada, ordenada, disciplinada, si tenemos los objetivos claros y si tenemos un gran equipo, y si se hace el trabajo de equipo, de manera de que todos apuntemos en la misma dirección, que es el bienestar de los quiteños. Exactamente, y seguramente ahora que has tenido la posibilidad de recorrer el sur de la ciudad, te habrás dado cuenta que hay problemas que son sumamente evidentes, ¿no? Sí. Como es el caso de la fauna urbana, los perros abandonados por todo lado, y sobre todo en el sur de la ciudad. Sí. Pero hay otros problemas que son notables, como es el caso de la falta de nomenclaturización en el sur de la ciudad. Tú vas al sur de la ciudad y te puedes perder porque no hay nombres en las calles, no hay identificación plena de los sectores. A pesar de que pagamos un tributo para la nomenclatura de la ciudad, que te cobran en la planilla del agua potable, ¿sabías? Exactamente, por lo tanto debería haber una nomenclatura moderna y visible, de manera además podemos hacer un trabajo bonito poniendo una nomenclatura en unos pilares verticales, como se hace en otras ciudades. Entonces la gente puede mirar ahí la calle, porque hay otro problema que tenemos también. A veces se hacen construcciones, quitan el letrero, o van a pintar una casa, quitan el letrero, la nomenclatura, y no lo vuelven a poner. Sí, así es. Y hay algunos factores que son lamentables en el tema de Quito. Hace poco estuve yo en un congreso médico en Medellín y me impresioné gratamente de ver cómo está arborizada la ciudad. Sí, ese es uno de los planes que tenemos. Entonces, sembrar 1 millón de árboles. Eso es una cosa que tenemos que tiene que hacer el municipio. Pero como yo siempre estoy preguntando sobre los temas, averigüé cómo es el tema. El tema es que por ordenanza municipal, cada constructor tiene que plantar determinado número de árboles en su construcción. De esa manera que ves a Medellín como que estuviera dentro de un bosque, ¿no? Sí, claro, es un entorno muy bonito. Eso es una cosa que debería
tenerse en cuenta acá. Tenemos que hacer eso, y antes de la toma de posesión estoy pensando en hacer un viaje para nutrirme de todos esos elementos, porque mi visión coincide mucho con el progreso de Medellín, que ha tenido y que ha sido exponencial después de haber sido una ciudad asolada por la delincuencia y por el crimen organizado. Ahora es una de las ciudades más seguras, con un mayor número de servicios públicos cubiertos, con zonas que fueron altamente pobladas pero muy conflictuadas, que ahora son polos de desarrollo cultural, con un sistema de transporte que es ejemplar para la región, y con esta arborización que también la tenemos que hacer para retomar lo que Quito fue otrora. Claro. Porque antes había una cantidad enorme de árboles que, desgraciadamente, por la insensatez de algunas personas, por la irresponsabilidad de las autoridades, por la falta de control también, han ido desapareciendo y nos han dejado desolados. De hecho, las nuevas zonas de expansión urbanística están carentes de árboles y de espacios verdes. Por eso yo he dicho, arborizar la ciudad y generar una enorme cantidad de espacios verdes, pero por montones, en donde se pueda hacer espacios verdes y equiparlos para convertirlos en parques, de manera que la gente pueda acudir a esos parques y tener energía solar para cargar el alumbrado público durante el día, y en la noche disfrutar del alumbrado público sin que le cueste. Lo mismo hay que hacer con las ligas barriales, hay que ir hacia la energía solar para que no les cueste a las ligas del alumbrado público. Tú sabes que ahora hay un grave problema de deudas de luz eléctrica y de agua potable de algunas ligas barriales. Entonces, esa es una de las medidas que hay que tomar, que además es amigable con el ambiente. Pero hay mucho que hacer en la ciudad porque está muy venida menos. 3 administraciones sin ningún liderazgo, y además administraciones que realmente dejaron destrozada la ciudad. Entonces, especialmente la de Barrera, que eso es impresentable. Sí, haciendo una rememoración, digamos, de los problemas de Quito y que son atentatorios a la salud mental de los habitantes. Problemas son también el graffiti diseminado por toda la ciudad y el ruido. Es decir, son 2 estímulos atentatorios a la salud mental de la gente. Así es. Eso también hay que preocuparse. Y a propósito de eso, me había enterado de que tú ya conocías de un proyecto para la construcción de lo que se denominaría la ciudad del encuentro. Sí, claro. Es un proyecto en donde hay un inmueble del IES comprometido de por medio, con un compromiso formal del IES de cederlo, para que la gente de la tercera edad pueda ahí no solamente disfrutar de las instalaciones de una antigua hacienda ubicada en la zona de Tumbaco, y que por cierto está abandonada, sin ningún tipo de utilidad. Estuvo invadida, se hizo el trabajo de sacar a los invasores. Sí. Entonces, esa infraestructura hay que utilizarla, porque además entiendo que incluso hay algún carácter patrimonial en alguna de las construcciones de esa hacienda, y hay que darles un estímulo a personas de las que penosamente, Ramiro, muchas veces nadie se ocupa, que son los adultos mayores. Y ese es un tema que tiene que realmente llamar nuestra atención. Justamente el proyecto que fue realizado por compañeros jubilados ex trabajadores del IES, destacándose específicamente el nombre del doctor Gonzalo Herrera y del señor Carrillo. Ellos son, podríamos decir, los principales impulsadores de este proyecto, donde está previsto construir habitaciones para los jubilados abandonados, porque lamentablemente se da la situación en muchos casos de que los pobres jubilados firman el poder para que el sobrino, el nieto, el etcétera, vayan y cobren las pensiones, y cobran las pensiones jubilares y no les dan nada a los pobres viejitos. Muchos de ellos terminan durmiendo en los portales. Así es. Y de esa gente es de la que hay que preocuparse, y en las intervenciones tuyas he escuchado específicamente esa preocupación que tenemos varias otras personas. Claro. Y sería sumamente importante que se concrete esa intención de
construir estas viviendas que no le va a costar nada, ni al Estado, ni al municipio, ni al propio jubilado, porque simplemente la jubilación que recibe del seguro pasará directamente a esa organización para que le asegure vivienda, atención comida, médica, medicina, atención psicológica, diversión, esparcimiento, actividades lúdicas. Entonces eso sería maravilloso, porque tenemos que preocuparnos de la gente justamente en la peor época de la vida, ¿no? Claro, cuando ya no tienen oportunidades laborales, desgraciadamente abandonados por sus familias, algunos de ellos, en el centro, que a veces nos quedamos hasta muy tarde. He visto yo cosas muy dolorosas. Conocí hace poco a un señor que trabaja en la zona azul, en esto de los parqueaderos en las calles. Un señor de 81 años, me parece que me dijo que tenía 81 o 82. De él depende su mujer con discapacidad, su hijo sin empleo y su nieto. O sea, de un señor que se está ganando $4 al día, $5 al día. Entonces, son gente que está abandonada, y creo que atender a estas personas es muy importante, sobre todo porque van a tener también un lugar en donde socializar y van a tener que ahí sortear uno de los problemas más agudos de la raza humana cuando viene la vejez, que es la soledad, que esa es una de las cosas que a veces no comprendemos, lo doloroso que resulta para personas de tercera edad enfrentarse con la soledad de la noche a la mañana, porque ha perdido su pareja, sus hijos ya se han ido, algunos están fuera del país, algunos están descuidando a sus padres, deber que además es primordial para una persona, y resulta de que después ya no les paran ninguna bola a los padres y esa gente queda abandonada. Entonces, un sitio de esta naturaleza, aprovechando un lugar que además ofrece un entorno natural maravilloso para la salud mental de estas personas, con una buena infraestructura que se le dote y manejando bien esa relación entre la fundación que se hace cargo de los haberes que cobran los jubilados y el municipio que apoya para que ese sitio tenga un desarrollo como merecen las personas de la tercera edad. Yo creo que ese es uno de los proyectos en que hay que poner prioridad. Ojalá, Ramiro, a más tardar a diciembre de este año tengamos eso ya instrumentado. Yo tengo varias metas hasta diciembre de este año, y esa específica por los adultos mayores jubilados es una de las primordiales que tengo por delante. Sí, de modo que habiendo la buena predisposición, la voluntad, me parece que es un tema que muy factible de realizarse, porque dependerá de que el municipio tenga la voluntad política, la decisión política de firmar un convenio con el IES para beneficiar a los propios jubilados del Seguro Social, siendo además un sitio no para los jubilados de Pichincha nomás, sino de todo el país. Habrá jubilados que igual no tengan quien les atienda en muchas ciudades, y siendo jubilados del IES, muy bien pueden ser acogidos en este centro, que sería maravilloso, ¿no? Sí, claro, hay que tratar de potenciar esa instalación. Y no es solamente ese inmueble, son miles de inmuebles abandonados en la ciudad que los podemos repotenciar para ponerlos al servicio. Por ejemplo, las cosas que hay que hacer es recuperar el proyecto de los comedores populares que se cerró con ocasión de la pandemia, por razones obvias. Pero ya pasada la pandemia, al menos la parte más crítica, creo que hay que retomar esto de los comedores populares, porque atienden a personas que no tienen dónde comer, Ramiro, imagínate. Claro. O sea, que eso sí es verdaderamente doloroso, porque a nosotros, bueno, nos da hambre y por ahí paramos y comemos algo y seguimos, pero la gente que no tiene dónde comer, la sensación... O no tiene recursos. Claro, o sea, esa es una realidad social horrible, tremenda, que tenemos que combatir, y los comedores populares es una opción para que esa pobre gente tenga cómo llevarse algo al estómago. A propósito de ese tema de los inmuebles abandonados y de propiedad del municipio, también me parece que nosotros tenemos que obtener el comodato de uno de esos inmuebles para atender ahí a los pacientes epilépticos. Sí, ese es un tema importante también,
Creo que son como 25,000 pacientes en la capital. De acuerdo a los estudios que se ha hecho, la prevalencia de la enfermedad es del 2%. 2%, y ahora podríamos considerar que Quito tiene ya más de 3 millones. 3.270.000 aproximadamente. Estamos hablando de más de 60,000 personas. Más de 60,000 personas, de las cuales más del 50% no tienen dónde atenderse. Eso o no se atienden terrible. por la carestía de los medicamentos. Entonces estamos trabajando a través de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia para beneficiar a este tipo de pacientes, y sería muy importante contar con un sitio donde se pueda montar consultorios populares de atención gratuita de esta enfermedad, ¿no? Claro que sí, y darles auxilio a personas que sufriendo epilepsia no tienen para comprar las medicinas que neutralizan los efectos, ¿no?, de estas enfermedades, aunque la ciencia ha avanzado mucho, pero de todas maneras hay personas que llegan a estados críticos con la epilepsia y eso. El 80% en la actualidad de pacientes epilépticos pueden ser curados, pero recibiendo atención apropiada. El problema es que muchos de ellos están abandonados, no hay quien se preocupe, y creo que una buena acción del municipio sería dotar a la liga de un local, de esos que están, de esos inmuebles abandonados, para hacer un centro de atención popular para ellos. Claro, y además los mismos inmuebles vamos a destinar, una vez que sean equipados, por ejemplo, para los jóvenes, que desarrollen ahí actividades musicales, culturales, artísticas, para gremios que puedan ahí también desarrollar sus actividades y no estar como nómadas buscando local todo el tiempo, mientras que la ocupación de los inmuebles lo que permite es que baje la inseguridad, porque donde hay desplazamiento de personas y hay un abandono de esas edificaciones, inmediatamente aparece la gente indeseable. Sí, mientras esos inmuebles están ocupados y hay una actividad razonable dentro de ellos, que irradia pues a la zona, al barrio, porque salen a comprar en la tienda, en la farmacia, en la panadería, esa gente. Entonces de esa manera también disminuye la inseguridad. Mientras más aislados son los sectores, más inseguridad puede haber. Veo que estás absolutamente consciente y conocedor de tanta problemática que hay en Quito y que no ha sido atendida. Claro, es que la problemática de la ciudad es muy aguda. Algunos de los alcaldes que han pasado solamente se han preocupado de implementar o de iniciar obras así de relumbrón, ¿no?, como es el tema del metro de Quito, pero no se han preocupado de los graves problemas sociales que tiene la ciudad, y ese creo que es un interés particular de tu parte. Está bien arreglar los problemas de la movilidad, pero no hay que descuidar nunca al ser humano. Claro, por supuesto. Y los seres humanos son los destinados a ser privilegiados por una administración municipal, sobre todo porque en los últimos años han sido muy descuidados. Sí. Y claro, el municipio tiene que hacer obras, pero el municipio también tiene que empeñarse de manera crucial en solucionar los agudos problemas en esos focos de miseria que no me han contado. Yo he visto focos de miseria, cosa que antes no había en Quito, áreas y focos de miseria. Y el municipio tiene que ocuparse de esos focos de miseria, de mejorar la atención de salud a la gente que no tiene acceso a la misma, mejorar la educación municipal para que vuelva a ser el estandarte y ejemplar de la educación en Quito, como fue tiempo atrás en algunos de sus colegios, el Fernández Madrid, el Benalcázar, por ejemplo, y preocuparse, por supuesto, de dar atención también a estos grupos que a veces son invisibilizados, porque muchas veces la gente les pierde de vista a los adultos mayores y las autoridades también. Pero ellos son los que atención merecen porque ya cumplieron su ciclo y ahora lo que necesitan es algo de comodidad y dignidad para su natural envejecimiento, que es un ciclo de la vida. Entonces, las autoridades debemos prestar atención a esos grupos. Yo celebraré cuando, ojalá, hasta diciembre de este año podamos iniciar, aunque sea el plan piloto de ese centro que se llamará Ciudad de la Esperanza, para que ellos puedan tener un sitio en donde sean tratados con dignidad, con decoro, con la atención
que merecen, además con su propia plata, pues. Claro. Porque eso es que hay que aclarar, con su propia plata, sí, con sus propias pensiones. El proyecto está establecido de esa manera, claro, para que no le cueste a nadie, sino claro, a ellos con sus mismos, propias pensiones. pero bien administrados, claro, y honestamente administrados. Y además evitando que les roben, sí, porque a veces hay parientes inescrupulosos que le roban la pensión a sus padres y los dejan abandonados. Así es, amigos, creo que la presencia del doctor Andrés Páez en la alcaldía de Quito asegura bienestar a muchísima gente, y sobre todo a gente que es fácilmente vulnerable, como es el caso de los jubilados de nuestro país. Les agradecemos mucho por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.